Cuando son las 11:42, recibimos en el destapabocas al profe Alejandro Jiménez para seguir hablando de Copas del Mundo y en este caso mundiales y dictaduras y gobiernos autoritarios. Y la FIFA metida en el medio siempre. Siempre. Sí, apañando esos gobiernos. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Ale? Además, bien, pero además quiero decirles que hoy terminamos con esto. Entre el libro y el mundial estoy hablando de fútbol hace 2 meses. Estoy cansado. Sí. Así que el lunes hablamos otra cosa. El lunes es el día después. El lunes el día después vamos a hablar otra cosa. Bueno, ¿no? Porque nosotros... de la playa del mundial. Podemos hablar de la Navidad. Podemos hablar de la historia francesa o de la historia argentina. Pero vamos a hablar de Argentina precisamente. Ahora esta canción es de un destacado compositor que ustedes seguramente lo tienen, que es Ennio Morricone, compositor italiano que falleció en el 2020. Él escribe la canción, esta canción oficial de Argentina 78, ¿no? Pero a su vez también la banda sonora de Cinema Paradiso, La Misión, Los Intocables, bueno, muchísimas películas. Y vamos a hablar de Argentina porque, o sea, en esto que 2 meses que estamos hablando hace de fútbol y de temas conexos, hay algo que ha sucedido y es lo siguiente: cuando se dijo Qatar y se habló de los estadios donde la gente moría construyendo, de las violaciones de derechos humanos de mujeres hacia lo que las minorías, todo el tema de los gays y de la diversidad. No, y el tutelaje ese, ¿no? Que tienen las mujeres, que básicamente la mujer en Qatar tiene una categoría de niño, es como si fuera un niño. Ahí está. Necesita para hacer un montón de cosas la aprobación. Es como menor de edad. Tiene que tener una tutela. Necesita la aprobación de un hombre de su familia, que puede ser su padre, su hermano o su marido. Y bueno, y Argentina, algunos compararon con la situación de ahora de Qatar con la Argentina 78, ¿no? Las denuncias que había previamente. Y me acuerdo en aquel momento, que yo me acuerdo porque tenía 15 años cuando el Mundial de Argentina 78, 16, se comparaba con Berlín, con aquello del 36, ¿no? El poder influyendo o tratando de utilizar el deporte con una finalidad propagandística. Y eso fue en gran parte lo que pasó en Argentina en el 78, ¿no? Las denuncias por las construcciones de los estadios, por las violaciones de derechos humanos. Me acuerdo, por ejemplo, lo que se gastó en la construcción de los 3 estadios más importantes que se construyeron: Córdoba, Mendoza y Mar del Plata. Recordar la gran reforma que se hizo en el Monumental de Núñez, que fue donde se jugó, por ejemplo, el partido inaugural y la final. Pero fundamentalmente ver todo el tema de lo que era la corrupción en la organización, ¿no? Que luego es un poco, hoy si hablamos de esto, es lo que está pasando o lo que pasó y lo que sigue pasando. Es un juego de niños con respecto a lo que estaba pasando antes y cómo en Argentina se da, o sea, Argentina se entera que va a ser Copa del Mundo, o sea que va a ser anfitrión en julio del 66, pleno mundial de Inglaterra. Se estaba haciendo, siempre se hace un congreso al mismo tiempo, un congreso de la FIFA, y nomina a Argentina, o sea que lejos estaba de saberse incluso qué régimen político va a tener Argentina, porque a partir de ahí es increíble. A los pocos días, hacía pocos días, este era el 6 de julio del 66, y el 28 de junio, o sea, 8 días antes, había habido un golpe de Estado en Argentina. ¿No? Argentina fue un objeto de golpe de Estado, sobre todo a partir de los 40, todo el mundo lo recordamos, sobre todo a partir de lo anterior a Perón, bueno, y después, por supuesto, que vamos a ver que en los 60 también hubo dictadura, después volvió la democracia, en la década del 70, cuando volvió Perón, precisamente desde España, y por supuesto después muere Perón, queda Isabel, su esposa, que era vicepresidenta, y allí es que vuelve otra dictadura, que es la dictadura la más sangrienta, que es la que cobijó o que va a favorecerse en su imagen, o va a intentar con lo que era precisamente el Mundial o la Copa del Mundo del año 78. Estaba Galtieri al mando cuando se hace la Copa Todavía del Mundo. no, o sea, Galtieri es del 82, o sea, el 82. Entonces, ¿el anterior quién era? Y anterior hubo varios, porque vamos a ver que precisamente en el año 76 se da el golpe de Estado, ¿no? Se habían formado algunos grupos, ¿no? En el 66 habíamos dicho, se le había dado la fecha, la nominación, y hubo algunos años que la cosa estuvo quieta, ¿no? En el 74 se empieza a trabajar en el segundo gobierno de Perón. Perón fallece, y hay una cosa muy curiosa acá. Algunos atribuyen de que el logo del Mundial, ¿se acuerdan ese logo que era como
como unas manitos, unos brazos. ahí está. Para muchos fue un invento del propio Perón, porque era una imagen de Perón, la de con Mira. los brazos en alto, en el momento de dar un discurso, de saludar a la multitud. ¿Y quién habría sido el artífice de eso? ¿Se acuerdan del brujo José López Rega? López Rega, mirá sí, vos. habría sido el artífice de ese logo. O sea, como vemos, Perón no estuvo porque Perón muere en el 74 y el Mundial va a ser en el 78. Pero sí es claro de que a la muerte de Perón queda su esposa, en el 76, en marzo, se da el golpe de Estado, y allí asume la junta de Videla, Macera y Agosti, y allí empieza a darse verdaderamente la intromisión militar, ¿no? Se crea un organismo que es el EAM 78, Ente Autárquico Mundial 78, que lo va a presidir un militar del ejército, que era Omar Actiz. Esto estamos hablando mediados del 76, ¿no? Faltaban 2 años para el Mundial, nada más. Este señor Actiz era un militar austero, honesto, y se empieza a dar una interna muy, muy, muy complicada con quien era el principal de la Armada en la organización del Mundial, que era el almirante Carlos Lacoste. Es un nombre que después va a aparecer increíblemente, va a llegar incluso a ser presidente argentino. El almirante Carlos Lacoste. Ahí se da la lucha que se dio entre ejército y armada. Es tan fuerte la lucha que en agosto del 76 Omar Actiz es baleado en la calle, venía en su auto y es asesinado. Se le culpó de este episodio a los Montoneros, que eran el grupo guerrillero argentino. Sí. Nunca fue reclamado, o sea, nunca ese grupo, que era un nombre, era un ejército revolucionario montonero, nunca más se supo de él, de ese grupo, y siempre se pensó de que había sido en la militar un ajuste para poder la Armada acceder a esa organización. Acá siempre hay una comparación que surge con respecto a nuestro mundialito. Vieron siempre que se dice que hay mucho parecido, no, nada que ver. El mundialito uruguayo jamás hubo una intervención orgánica de la dictadura, sí, militares, por ejemplo, a tono personal, como el caso de Yamadú Flangini, pero en Argentina sí, fue la dictadura que desplaza a la FIFA y a la AFA para hacerse cargo de la organización de ese campeonato. ¿No? Ahí va, en la organización, en ponerlo en práctica, en ejecutarlo, digamos. Pero acá en el mundialito, la intención, la iniciativa no la tuvo la dictadura, no me acuerdo. No me acuerdo. No, o sea, ¿de quién fue la iniciativa? Siempre, nunca la AUF tuvo pero la iniciativa. Integraron dirigentes de la AUF, la organización, tal así que hasta Tabaré Vázquez lo integró, ¿se acuerdan el ustedes? Mundialito. Claro, era el presidente de Progreso, porque todos los presidentes tenían un cargo en ese comité. En cambio, en esta oportunidad fue directamente la dictadura a partir de este organismo que era el Ente Autárquico Mundial 78. Vamos a ver que precisamente este señor Lacoste llega incluso a ser vicepresidente de FIFA, ¿no? Muy amigo a Belange, ¿no? Y llega a ser presidente de Argentina por 11 días en el año 81, previo a Galtieri. O sea, en diciembre del 81, entre Viola y Galtieri, fue presidente argentino. O sea, la fuerza que tenía Lacoste es además siempre las denuncias, por ejemplo, con respecto a torturas, bueno, que las que participaba directamente, ¿no? Pero vamos a ver, o sea, por supuesto que hubo acusaciones de la construcción de los estadios, por ejemplo, que decíamos, despilfarros, desfalcos, ¿no? Gastar mucho más dinero, por ejemplo, que el Mundial de España, que fue 4 años después, en la construcción de estadios. Realmente vamos a ver que eso, a su vez, tiene también su correlato con respecto a los derechos humanos, ¿no? ¿Qué pasaba o sea, obviamente, en Europa empieza a verse la posibilidad de que el Mundial sea una oportunidad para empezar a denunciar, sobre todo los exiliados argentinos que estaban en distintos países europeos. Y las madres de Plaza de Mayo seguían marchando. Y ahora vamos a hablar de las madres, que hay un episodio realmente muy interesante. O sea, la Copa del Mundo provoca la protesta y pedidos de no ir al torneo. Hay jugadores que no vienen. Cruyff, por ejemplo, Johan Cruyff, que había sido estrella en el 74. Siempre él dijo que había sido porque la familia había sido objeto de un robo un tiempo antes y no quería dejar sola a la familia. Paul Breitner, campeón en el 74 por Alemania, no vino. Dicen en el caso que por de Cruyff, eso. él dijo,
él en aquellos momentos decía, donde hay militares, Cruyff no juega. Sí. Y no vino a ese mundial cuando la rompía y tenía 30 años, jugaba en Barcelona. Después, con el paso de los años, en su libro, en su autobiografía, Cruyff también dijo que no estaba en un 100% físicamente, que no se sentía bien físicamente, y también por eso no habría venido. Pero siempre quedó ahí en la nebulosa de si por los militares o no. Claramente, incluso... Pero quedó como un tipo de principio. Sí, sin duda, era sin duda que lo era. E incluso, bueno, hay un argentino que era Jorge Carrascosa, capitán de Argentina hasta poco antes del Mundial, que renuncia a jugarlo, según se dice, porque tenía un gran pasado peronista, de militante de la Juventud Peronista. Habría recibido presiones para retirarse. Sepp Maier, el golero también, otro de los que va a firmar peticiones, por ejemplo, de Amnesty Internacional. Pero vamos a hablar de acá, que esa campaña en sí va a fracasar en el sentido que los países igual vienen, o sea, las delegaciones, y juegan. Y hay, sí, un episodio muy interesante que tiene que ver con Holanda. Ahora que hubo ese partido tan polémico con Holanda. Y se da el día que se inaugura el campeonato. El 1 de junio del 78 se inaugura la Copa del Mundo. La TV holandesa cubre el evento, pero también manda un móvil a Plaza de Mayo, en donde las madres, ¿no?, estaban caminando ya todos los jueves, ¿no? Ya estaban caminando. Pero la otra semana, ya el día 8 de junio, va más prensa, no solo la holandesa. Y ahí hay entrevistas. Y les pido al que le interese, entre en YouTube, dice Madre Plaza de Mayo, Mundial del 78, están las entrevistas. En donde, por ejemplo, dicen, quiero que aparezcan todos, dice una madre. Y son nuestra última esperanza, le dice a los periodistas, porque no tenían voz, obviamente, en ningún lado. Que ahí podía salir su reclamo fuera de frontera. Y salió, y ahí fue un antes y un después. También, por ejemplo, ayúdenos, por favor. Dice, o sea, es muy interesante ese video en el cual se puede ver en YouTube, en donde la televisión holandesa, yo diría que rompió el hielo con respecto a las protestas, por más que obviamente hubo declaraciones después muy a favor del Mundial. Kissinger, que era Henry Kissinger, el secretario de Estado de Estados Unidos, dijo, Argentina es un país de gran futuro. Después Bertie Box, capitán de Alemania en el Mundial anterior, dijo, Argentina es un país donde reina el orden. Por ejemplo, o sea, yo creo que se valían de determinadas declaraciones de gente, de dirigentes, jugadores, que habían, sin duda, sido un poco complacientes con lo que está pasando. Es verdad que no se sabía mucho tampoco, ¿no? O sea, por ejemplo, era claro y se sabía a nivel popular de que a pocos metros del Monumental estaba la ESMA, ¿no? El lugar donde principal o uno más importante de tortura de esos años de la dictadura. Hay ¿no? una canción del grupo La Mancha de Rolando que hace referencia a eso. Arde la ciudad se llama. Vos sabés, Mariano, que estuve entre esta marcha y la de La Mancha de Rolanda para la... Es que es una canción re alegre, La Mancha. Sí, es re alegre, pero en realidad hace referencia a eso, ¿no? Sí. Que mientras Argentina jugaba partidos importantes por la Copa del Mundo y la gente festejaba, a pocas cuadras estaban torturando gente. Así que en definitiva vamos a ver, bueno, después no voy a entrar en lo deportivo, el 6-0 Argentina, que siempre se dijo que habían ido autoridades de Argentina, de la dictadura, a presionar a los jueces, a presionar a los peruanos, ¿no? Pero evidentemente voy a cerrar con una frase de Eduardo Van der Kooi, que periodista argentino, que dice, era un tiempo trágico. Y la fiesta... Apellido holandés, aparte. Exactamente. Neerlandés, Van der Kooi. Van der Kooi, no sé si lo tienen, un periodista muy destacado de aquella época, no sé si vive todavía. Era un tiempo trágico y la fiesta no fue de todos. Porque después, al otro año, la dictadura hizo una película, un documental que se llamó La Fiesta de Todos. En 1979, yo la pude ver, en donde actuaba, por ejemplo, Espalter, uruguayo, y Darín, que increíblemente hace poco tiempo hizo la película el juicio de las juntas del año 85. O sea, en definitiva vamos a ver cómo las dictaduras y los procesos políticos están influyendo y son utilizados, pero como siempre pasa en la historia, las cosas quedan en su lugar finalmente, ¿no? O sea, finalmente se supo todo, ¿no? Y hoy en día incluso los jugadores dicen en algún momento cuando se entrevistan, quieren olvidarse de eso, de ese contexto, porque
ellos sostienen de que parece que como que desmereció un poco su conquista, ¿no? Los que salieron campeones, estamos hablando en el 78. Bien, llegó un mensaje, dice Sensei, el lunes que viene es el día del candombe. Sí. Seguro se puede hablar de eso. Mandan una idea de columna, así que está buenísimo. Sí, También es recibido. pero Gracias. el día del candombe fue el sábado 3, cuando se Bueno, acá tira dicen que el abajo, lunes que viene es el día del candombe, habría que chequearlo. 19 de diciembre. No, 3 de diciembre, día... No, por eso, el lunes que viene es 19. 3 de diciembre. A mí me suena más para el 3 de cuando diciembre. tiran abajo el medio mundo. En el Sí. 78 Claro. también. Bueno, tal vez porque quedó pendiente, entonces. Bueno, Podemos es una hacer un idea poquito que después. tomamos y quizá No la había podemos pensado tratar hablar de más la adelante. Navidad, no sé, si que de todo lo de siempre, el arbolito. Podemos todo hacer una eso. Navidad candombera. Dale, sí. cómo Le no. buscamos O la de la vuelta. historia de Croacia de repente. O de Marruecos. Ay, Dale, qué que te historia. feo. O la de Argentina, Mariano. Yo ya dije, Francia o Argentina son los favoritos. ¿Y quién te dice que Croacia o Marruecos se metan? Lo ahí? que te voy a decir es que nos No vamos creo, y será no hasta creo. mañana martes. No creo. ¿Saben qué? Bueno, chicas, para un nos dato, vamos. mira que nos quedan 2 minutos, pero igual ya nos tenemos que ir. Decime. No, que un dato me parece interesante para repasar después, y que si hacemos una columna postmundialista. Ya está, Es- hablamos cuánto del mundial. No, Se que los puede. marroquíes hablan español Pero el lunes perfecto. que viene es el día después de la final. Ese es el último día que se habla de fútbol. Los marroquíes hablan español perfecto y parece que una parte de Marruecos era de España. Por Y eso. sí, bueno, Sí, claro, claro. ahí históricamente tiene ahí Pero una ahora, la pica. generación de ahora habla, ¿viste? Que Algunos hablan hablan muy bien perfecto. español. Sí. Yo estuve este año, ¿sabías? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Sí. ¿Querés contarnos? Contalo. No, ya lo conté, pero Pero hablaban español perfecto. Algunos hablan español bien, sí, sí. Ujú. Nos vamos. Será hasta Gracias, mañana Ale. martes. Mañana nos Nos reencontramos. Recordemos que seguimos siempre con horario normal, de acá hasta el final del año, ¿no? De 8 a 10, punto de encuentro, de 10 a 12 el destapabocas. Muy bien. 9:70 Noticias. Después la hora deportiva. Chau, chau.